Olvídate por un momento de los cuentos de hombres lobo y las películas de terror. Lo que vas a escuchar hoy no es una leyenda. Es un expediente histórico real, escrito con sangre en los registros oficiales de Francia. Imagina a la nación más poderosa del siglo XVIII, la Francia de Luis XV, dueña de ejércitos formidables y de la pólvora más avanzada de Europa. Ahora imagina que todo ese poder militar fue humillado, durante 3 años consecutivos, no por un país enemigo, sino por un solo animal. ¿Cómo es posible que una criatura biológica sobreviviera a miles de disparos, burlara a los mejores rastreadores del reino y matara a más de 100 personas con una crueldad casi humana? No buscaba comida, buscaba víctimas. Y lo que descubrieron al final de esta cacería sugiere algo que te helará la sangre. Tal vez la bestia no era un error de la naturaleza, sino una creación del hombre. Bienvenidos a la verdadera historia del monstruo que el rey de Francia no pudo matar. Prepárate, porque en Gévaudan, el depredador no es quien tú crees. Corre el mes de junio de 1764. Estamos en la profunda y olvidada provincia de Gévaudan, una región del sur de Francia donde la geografía misma parece conspirar contra el hombre. Es un laberinto de valles boscosos, pantanos traicioneros y rocas de granito que cortan el horizonte como dientes rotos. Aquí la vida es dura. La pobreza es la norma y la superstición es la única ley que se respeta a rajatabla. La gente vive con la mirada baja, temiendo tanto a los recaudadores de impuestos del rey como a las sombras que se alargan al atardecer. Pero nadie, ni en sus peores pesadillas, estaba preparado para lo que estaba a punto de emerger de la espesura. Todo comienza con una rutina inquebrantable. Una joven pastora, cuyo nombre la historia ha desdibujado pero cuyo terror quedó grabado en las crónicas locales, vigila su ganado en las cercanías del bosque de Mercoire. El sol está alto, el aire es pesado. No hay razón para temer. Los lobos, abundantes en la zona, son una molestia conocida, animales oportunistas que huyen ante el primer grito humano o el lanzamiento de una piedra. Sin embargo, el silencio del bosque se rompe de una forma antinatural. No es el crujido de una rama pisada por un animal que acecha, es el sonido de algo masivo desplazándose con una confianza aterradora, una fuerza que no conoce el sigilo porque no cree necesitarlo. De la línea de árboles irrumpe una bestia, y la palabra bestia se queda corta. La pastora se queda paralizada, no por cobardía, sino porque su cerebro no logra procesar lo que sus ojos ven. No es un lobo, es inmenso, del tamaño de un ternero de 1 año, pero con una agilidad felina. Su pecho es ancho, antinaturalmente musculoso, cubierto de un pelaje rojizo que brilla bajo el sol, cruzado por una extraña franja negra a lo largo del espinazo. Pero es la cola lo que hiela la sangre. Larga, gruesa, terminada en un mechón, moviéndose de un lado a otro como la de un león acechando en la sabana africana. Un animal que esa niña jamás ha visto pero que su instinto reconoce como la muerte encarnada. La criatura se lanza al ataque. No va por las ovejas, no busca la presa fácil, va directamente por ella. En ese instante ocurre el milagro que permite que esta historia se cuente. Los bueyes de la manada, animales pesados y generalmente pasivos, reaccionan con una furia defensiva inusitada. Forman una barrera, bajando sus cornamentas contra el monstruo. La bestia intenta flanquearlos, gruñendo no con el aullido de un cánido, sino con un sonido gutural, profundo, que hace vibrar el suelo. Los bueyes se embisten, y solo la fuerza bruta de estos animales de carga logra repeler al atacante. La bestia, viendo que la presa está protegida por un muro de cuernos, se retira, pero no huye con el rabo entre las patas como un animal asustado. Se aleja despacio, volteando a mirar, calculando, como si estuviera memorizando la cara de su presa para otra ocasión. Cuando la pastora regresa a la aldea, pálida y temblando, su relato corre como la pólvora. Los ancianos intentan calmarla diciendo que fue un lobo rabioso. Quizás un oso bajado de las montañas, pero ella insiste en los detalles. El tamaño, la forma de la cabeza, la inteligencia en sus ojos ámbar, y sobre todo, la intención. Los lobos matan para comer. Aquello atacó con odio. Aquello quería matar a la humana primero. La aldea de Langogne duerme esa noche con una inquietud nueva, cerrando las trancas de las puertas un poco más fuerte. No lo sabían todavía, pero ese ataque fallido fue solo el prólogo. La bestia había probado la adrenalina de la caza humana, y pronto descubrirían que su apetito no se saciaría con ganado. Lo que acechaba en el bosque ya no buscaba sobrevivir, buscaba reinar. Si el ataque a la pastora fue un aviso, lo que ocurrió el 30 de junio de 1764 fue una declaración de guerra.
La suerte, como bien saben los habitantes de estas tierras implacables, es un recurso finito, y para la joven Jeanne Boulet, de tan solo 14 años, ese recurso se agotó en las colinas cercanas a la aldea de Les Ubacs. Jeanne no era una guerrera, era solo una niña cumpliendo con su deber en un mundo donde el trabajo infantil era la norma para sobrevivir. Aquella tarde, mientras cuidaba su rebaño, la barrera invisible que separa la civilización del salvajismo absoluto se rompió definitivamente. No hubo bueyes valientes esta vez. No hubo defensa posible. Cuando los aldeanos encontraron a Jeanne, la escena no parecía el resultado de un ataque animal convencional. Parecía la obra de un maníaco. El cuerpo de la joven yacía mutilado de una forma que desafiaba toda comprensión zoológica de la época. Fue la primera entrada oficial en los registros parroquiales, el primer nombre en una lista que crecería hasta volverse insoportable. Pero lo que realmente heló la sangre de los hombres que levantaron el cadáver no fue la muerte en sí, sino el modus operandi. Aquí es donde la historia deja de ser un cuento de lobos para convertirse en una crónica de terror. Cualquier cazador veterano, cualquier granjero de Gévaudan conocía la firma de un lobo. El Canis lupus, por instinto y biología, ataca las extremidades traseras. Muerde los tendones de las piernas para inmovilizar a la presa, la derriba y luego solo entonces va a la garganta. Es una técnica de agotamiento, pero lo que le hicieron a Jeanne Boulet ignoraba por completo las leyes de la naturaleza. Las heridas indicaban que la bestia no había ido a las piernas. La criatura había atacado directamente la cabeza y el cuello, con una precisión quirúrgica y una fuerza devastadora. Los sobrevivientes de ataques posteriores y los testigos lejanos comenzaron a describir un comportamiento imposible. La bestia se erguía sobre sus patas traseras. Imaginen la escena por un segundo. Un animal de más de 100 kilos, levantándose como un hombre, usando sus patas delanteras para golpear o sujetar, y lanzando una mordida descendente capaz de decapitar o triturar un cráneo humano como si fuera una cáscara de nuez. Eso no es caza por subsistencia, eso es exterminio eficiente. La bestia no buscaba inmovilizar, buscaba aniquilar la fuente de vida instantáneamente. Tras la muerte de Jeanne, la presa se rompió. En las semanas siguientes, los ataques se multiplicaron con una frecuencia vertiginosa. Hombres, mujeres y niños aparecían muertos en los campos, muchos de ellos parcialmente devorados, otros simplemente destrozados y abandonados, como si el asesino matara por placer deportivo. El miedo se transformó en una psicosis colectiva. Ya no se trataba de tener cuidado con el lobo. Se trataba de algo que violaba la jerarquía natural. Los caminos quedaron desiertos. El silencio cayó sobre Gévaudan, solo roto por las campanas de las iglesias tocando a muerto, una y otra vez. La gente comenzó a mirar hacia el bosque no con respeto, sino con la certeza de que allí, entre las sombras de los árboles, algo con una inteligencia malévola los estaba observando, eligiendo quién sería el siguiente en alimentar su leyenda negra. A medida que los cadáveres se amontonaban, también lo hacían los relatos de los pocos afortunados que lograban sobrevivir a un encuentro. Y aquí es donde la historia da un giro hacia lo desconcertante. Los campesinos de Gévaudan no eran ignorantes en lo que respecta a la fauna local. Convivían con lobos, osos y linces desde hacía siglos. Sabían distinguir una huella, un aullido, una silueta en la niebla. Por eso, cuando los testigos describían a la bestia, sus palabras no nacían de la confusión, sino de la certeza absoluta de estar ante algo ajeno a este mundo. Reunamos las piezas de este rompecabezas biológico. Los informes oficiales, escritos con pluma temblorosa por los notarios locales, pintan un retrato que desafía la taxonomía conocida. La bestia era descrita consistentemente con un pelaje rojizo, cobrizo, un color que no corresponde al gris pardo de los lobos europeos. Una línea negra distintiva recorría su espina dorsal, desde la nuca hasta la base de la cola, y esa cola era el rasgo que más obsesionaba a los testigos. No era tupida como la de un cánido, era larga, gruesa, musculosa y terminada en un penacho, moviéndose con una independencia hipnótica. Pero había algo más, un detalle sensorial que a menudo se pierde en los libros de historia pero que aterrorizaba a las víctimas: el olor. Se decía que la bestia emanaba un hedor insoportable, una mezcla nauseabunda de carne podrida y almizcle químico que anunciaba su llegada antes incluso de que se pudiera ver. No olía a animal salvaje, olía a muerte antigua. ¿Qué diablos era esta criatura? La Europa de la Ilustración se rompió la cabeza tratando de clasificarla.
Los naturalistas de París, desde la seguridad de sus salones, teorizaban que podría ser una hiena rayada traída de África y escapada de alguna colección privada exótica. Eso explicaría la mandíbula capaz de triturar huesos y la espalda inclinada. Otros, más imaginativos, hablaban de un remanente prehistórico, un monstruo olvidado por el tiempo. Sin embargo, la teoría más inquietante, y la que resuena con fuerza en las investigaciones modernas de expertos como Michel Louis, apunta a la mano del hombre. Las descripciones físicas encajan perturbadoramente bien con un híbrido. Imaginen el cruce prohibido entre un lobo salvaje, con su instinto depredador e inteligencia, y un perro de guerra como un mastín o un gran danés, con su masa muscular, su falta de miedo al humano y su pelaje abigarrado. Un animal así no ocurre por accidente en la naturaleza. Un animal así se fabrica. Si esta teoría es cierta, la bestia no era solo un monstruo. Era un arma biológica, diseñada con características específicas para ser la máquina de matar perfecta. Y lo peor de todo, si era un híbrido criado por humanos, eso significaba que alguien en algún lugar de las sombras de Gévaudan estaba sosteniendo la correa. Cuando la sangre de los campesinos comenzó a manchar la reputación de la corona, el problema dejó de ser una curiosidad rural para convertirse en un asunto de Estado. Las noticias llegaron a Versalles, y Luis XV, un monarca que no podía permitirse mostrar debilidad, respondió con fuerza bruta. En el otoño de 1764, el suelo de Gévaudan tembló bajo el galope de la caballería de élite, los dragones del rey. Al mando estaba el capitán Duhamel, un hombre de guerra disciplinado, arrogante y completamente convencido de que traía la civilización a una tierra de salvajes. La llegada de los dragones fue un espectáculo intimidante. Cientos de soldados con uniformes impecables y mosquetes listos ocuparon las aldeas. Duhamel no vino a cazar, vino a librar una campaña militar. Trató a la región como territorio hostil y a la bestia como a un enemigo insurgente. Organizaron batidas masivas, peinando los bosques línea por línea. El resultado fue una masacre ecológica. Cientos de lobos comunes fueron abatidos, tiroteados y apilados como trofeos de una victoria vacía. Duhamel anunciaba triunfalmente que la zona estaba segura. Pero la bestia no era un lobo común. La bestia jugaba otro juego. Mientras los soldados celebraban, los ataques continuaron, a menudo a pocos kilómetros de donde los dragones patrullaban. Era una burla. La criatura se movía entre las líneas enemigas como un fantasma, invisible e intocable. La frustración de Duhamel creció hasta la desesperación, llevándolo a idear una de las tácticas más humillantes y extrañas en la historia militar francesa. Al darse cuenta de que el monstruo prefería atacar a mujeres y niños, ordenó a sus soldados de élite, hombres endurecidos en batalla, que se vistieran de campesinas. Imaginen la escena. Soldados entrenados, escondidos en los senderos, con vestidos prestados y pañuelos en la cabeza, ocultando sus armas bajo las faldas, esperando servir de cebo humano. Era una trampa mortal, pero aquí es donde la inteligencia de la bestia nos deja helados. El animal sabía la diferencia. Pasaba de largo de las trampas, ignoraba a los falsos objetivos y atacaba en otro lugar, a una víctima real, indefensa. ¿Cómo podía un animal distinguir a la distancia entre una pastora real y un soldado disfrazado? No era instinto, era observación. La bestia estaba estudiando a sus cazadores mejor de lo que ellos la estudiaban a ella. Los dragones del rey, la fuerza militar más poderosa de Europa, fueron reducidos a un chiste macabro. No estaban cazando, estaban siendo burlados por una inteligencia que no podían comprender ni matar. Cuando la pólvora de los dragones falló y la estrategia militar más sofisticada de Francia se desmoronó ante la astucia de la criatura, el vacío de autoridad fue llenado inmediatamente por la única fuerza que quedaba en pie: el terror teológico. En la mentalidad del campesino del siglo XVIII, si el ejército del rey no podía matar a una bestia, entonces esa bestia no era de este mundo. La narrativa cambió drásticamente. Ya no se trataba de biología ni de caza, sino de condenación eterna. Fue Monseñor Gabriel Florent de Choiseul-Beaupré, el obispo de Mende, quien clavó el último clavo en el ataúd de la esperanza racional. Desde los púlpitos de todas las parroquias de Gévaudan, se leyó una carta pastoral que cayó como una sentencia de muerte sobre la población. La iglesia declaró oficialmente que la bestia no era un simple animal, sino un flagelo de Dios, fléau de Dieu, un demonio enviado directamente por el Creador para castigar los pecados del pueblo. La justicia de Dios os ha alcanzado, tronaban los sacerdotes. Esta declaración fue devastadora, transformó a las víctimas en culpables. Si la bestia te comía, no era mala suerte, era porque lo merecías.
El efecto psicológico fue de una parálisis absoluta. Imaginen vivir en una aldea donde creer que puedes defenderte es considerado un acto de soberbia contra la voluntad divina. La gente dejó de luchar, el miedo se volvió espiritual. Las madres no solo temían que sus hijos fueran devorados, temían que sus almas fueran arrastradas al infierno por las fauces de ese monstruo. Se reportaron casos de personas que, al encontrarse con la bestia, ni siquiera intentaron huir. Se arrodillaron y comenzaron a rezar, aceptando su destino como un martirio inevitable. Y la bestia, indiferente a la teología, simplemente los masacraba. La economía de la región colapsó por completo. Los mercados cerraron porque nadie se atrevía a transitar los caminos. Los campos de cultivo, vitales para la supervivencia en el invierno, quedaron abandonados. La hierba creció alta y salvaje, ofreciendo aún más escondites para el depredador. Nadie salía de casa. Las aldeas se convirtieron en prisiones autoimpuestas, islas de pánico donde el silencio solo era roto por los lamentos de los funerales. La bestia había logrado algo que ningún ejército invasor había conseguido: quebrar el espíritu de toda una provincia sin disparar un solo tiro. Ya no luchaban contra un lobo, luchaban contra una fuerza sobrenatural, y contra eso, ni la bala más rápida ni la espada más afilada parecían tener poder alguno. Gévaudan se había convertido en la antesala del infierno. Mientras Gévaudan se hundía en la histeria religiosa, a 600 kilómetros al norte, en los dorados pasillos del Palacio de Versalles, el problema había mutado de una tragedia rural a una crisis política internacional. El año es 1765 y el rey Luis XV está furioso. No es por compasión hacia sus súbditos muertos, es por vanidad. La prensa inglesa y los cortesanos de toda Europa se burlan abiertamente de Francia. ¿Cómo es posible?, preguntan los panfletos satíricos en Londres, que la nación más poderosa del continente, capaz de movilizar ejércitos colosales, no pueda matar a un simple animal en su propio patio trasero. La bestia se había convertido en un chiste diplomático, y el rey, humillado, decidió que era hora de acabar con la broma. Luis XV retira a los incompetentes y juega su última carta, su as bajo la manga. Envía a François Antoine. Antoine no es un soldado cualquiera, ni un noble aburrido buscando gloria. Es el arcabucero del rey, el gran portador de la Cruz de San Luis, un hombre de 70 años pero con la vitalidad y la puntería de un joven de 20. Es el mejor cazador de Francia, un profesional metódico que ha servido a la corona eliminando amenazas durante décadas. Si Duhamel trajo la guerra, Antoine trajo la ciencia de la muerte. Su llegada a Gévaudan en junio de 1765 fue un despliegue de poder real diseñado para impresionar. No llegó solo. Trajo consigo una partida de caza legendaria, sus hijos, sus ayudantes de confianza y, lo más importante, una jauría de sabuesos reales, perros enormes y entrenados en los bosques privados de Versalles, animales que valían más que todas las aldeas de la región juntas. La imagen debió ser sobrecogedora para los campesinos hambrientos. Ver pasar las carruajes con el sello real, los caballos pura sangre y esas armas largas, rifles de precisión exquisitamente decorados, diseñados para un solo propósito: matar a larga distancia. Antoine no perdió el tiempo persiguiendo sombras como sus predecesores. Estableció un centro de operaciones y comenzó a estudiar los patrones. Despreciaba las supersticiones locales. Para él, la bestia era carne y hueso, y por lo tanto, podía sangrar. Prometió públicamente que no regresaría a París sin el cadáver del monstruo. «Este animal morirá por mi mano», declaró con una frialdad que devolvió una chispa de esperanza a la población. Por primera vez, no sentían que estaban siendo protegidos por soldados asustados, sino por un depredador alfa que había venido a reclamar el territorio. La atmósfera cambió. Ya no era una cacería desordenada, era un duelo de inteligencias, el mejor cazador del hombre contra el mejor asesino de la naturaleza. El 20 de septiembre de 1765, el destino pareció, por un breve momento, sonreír a François Antoine. En los bosques de la abadía de Chas, tras semanas de rastreo meticuloso y trampas fallidas, el arcabucero del rey se encontró cara a cara con un animal imponente. Era un lobo enorme, de proporciones formidables, con una altura de 80 centímetros y un peso que superaba los 60 kilos. Para un ojo no entrenado en el horror específico de Gévaudan, aquello era un monstruo. Antoine, con la frialdad de un verdugo profesional, cargó su arma con una mezcla especial de pólvora y perdigones. Apuntó. Disparó. El animal cayó herido en el ojo derecho y fue rematado poco después. La euforia fue inmediata y cegadora. Antoine proclamó al mundo que la bestia había muerto. Redactó informes triunfales describiendo al animal como el lobo más grande que mis ojos hayan visto jamás, ignorando convenientemente las discrepancias con los relatos de los testigos.
Este lobo no tenía el pecho blanco, ni la cola de león, ni la inteligencia casi humana. Pero la política no necesita verdades, necesita soluciones. El cadáver del animal, bautizado como el lobo de Chases, fue eviscerado, rellenado de paja y enviado a toda prisa a Versalles. La llegada a la corte fue un espectáculo grotesco. El rey Luis XV recibió a la criatura muerta como quien recibe las llaves de una ciudad conquistada. El cadáver, que ya empezaba a descomponerse por el viaje, fue exhibido en los jardines reales. La aristocracia parisina desfiló ante él, riendo, celebrando con champán, burlándose del miedo de los campesinos. «Miren», decían, «es solo un lobo grande. ¡Qué gente tan supersticiosa!». Antoine fue aclamado como héroe nacional, recibió títulos, pensiones y el aplauso eterno de la corona. Oficialmente, el expediente se cerró. La bestia estaba muerta. Francia estaba a salvo. Pero en Gévaudan, el silencio que siguió no fue de paz, sino de una tensión insoportable. Los campesinos miraban las sombras con desconfianza. Sabían en lo profundo de sus entrañas que algo no encajaba. La paz duró apenas 2 meses, un cruel espejismo de seguridad. Y entonces la realidad golpeó con una brutalidad renovada. El 2 de diciembre de 1765, la nieve se tiñó de rojo nuevamente. 2 niños fueron atacados en la Bessères-Saint-Marie. Luego otro ataque en la Champ. Y otro. La bestia había vuelto. O mejor dicho, nunca se había ido. Antoine había matado al animal equivocado. Había matado a un lobo alfa, sí, pero no al asesino en serie. Y aquí es donde el terror se mezcla con la traición más absoluta. Cuando los mensajeros de Gévaudan corrieron a París gritando que el monstruo seguía vivo, se encontraron con las puertas cerradas. El rey ya había declarado la victoria. Admitir que la bestia seguía viva sería admitir que el rey se había equivocado, y eso era políticamente inaceptable. Luis XV prohibió que se hablara del tema. Los periódicos fueron censurados. De repente la gente de Gévaudan se encontró en la peor situación posible, abandonados por Dios y por su rey. Estaban solos en la oscuridad con una criatura que ahora parecía inmortal, burlándose de los mejores cazadores de Francia. La bestia no solo había sobrevivido a las balas, había sobrevivido a la política, y ahora, sin soldados ni héroes que la persiguieran, tenía vía libre para desatar un infierno sin testigos. Si hay algo peor que el miedo constante, es la esperanza traicionada. Imaginen el peso psicológico de creerse a salvo, de haber bajado la guardia, solo para descubrir que la pesadilla es más real que nunca. Cuando los ataques se reanudaron a finales de 1765, la provincia de Gévaudan no solo cayó en el pánico, cayó en la locura. París había cerrado el caso. Para el gobierno, las víctimas ya no existían. Eran fantasmas burocráticos muriendo en una guerra que oficialmente había terminado. El aislamiento era total. Estaban solos en una jaula de piedra y nieve con el monstruo, y este monstruo había cambiado. O quizás, la percepción que la gente tenía de él se había distorsionado hasta alcanzar proporciones míticas. Tras el fracaso del gran François Antoine, la lógica desapareció. Si el mejor tirador del reino, armado con la mejor pólvora y los perros más feroces, había matado al animal equivocado, entonces la conclusión era aterradora. La verdadera bestia no podía morir. Comenzaron a circular leyendas que se susurraban junto al fuego con los ojos desorbitados. Los campesinos juraban que habían disparado a la criatura a quemarropa, solo para ver cómo las balas rebotaban en su piel, como si golpearan una coraza de acero. Se hablaba de poderes de regeneración. Decían que la bestia se lamía las heridas y la carne se cerraba ante los ojos de sus atacantes. Ya no era un lobo ni un híbrido, ni siquiera un demonio común. Era una entidad inmortal, una fuerza de la naturaleza que se burlaba de la pólvora y el plomo. La criatura, sintiendo quizás que la presión de las grandes cacerías había desaparecido, se volvió de una audacia insultante. Ya no acechaba en las profundidades del bosque ni esperaba al crepúsculo. Atacaba a plena luz del día, bajo el sol del mediodía, en los caminos principales a la vista de las casas. Hubo reportes de la bestia observando a los campesinos desde las colinas, sentada sobre sus ancas, sin miedo, como un señor feudal inspeccionando sus dominios y eligiendo su tributo de sangre. El invierno de 1766 a 1767 fue uno de los más oscuros en la memoria de Francia. La nieve cubrió los valles, amortiguando los gritos. La bestia se movía con una impunidad absoluta, dejando un rastro de cabezas cortadas y cuerpos abiertos. La gente dejó de ir a misa. Dejó de trabajar.
Se atrincheraron en sus casas, tapiando ventanas, durmiendo con horcas y hachas oxidadas al lado de la cama. Pero sabían que era inútil. La sensación general era que la bestia no se iría hasta que no quedara ni un solo habitante vivo en Gévaudan. La inmortalidad del monstruo se había convertido en la única certeza, y la muerte en una cuestión de cuándo, no de sí. Era el fin de los tiempos para esta gente olvidada por su rey. Llegamos a junio de 1767. Han pasado 3 años de carnicería. Cientos de muertos. El rey se ha rendido, el ejército se ha marchado y la esperanza es ceniza. En este escenario desolador emerge una figura que no encaja en el molde del héroe clásico. Jean Chastel. No es un soldado de élite ni un noble perfumado. Es un hombre de la tierra, un cazador local de reputación oscura, un tipo rudo que incluso había pasado tiempo en las mazmorras por peleas con los guardias reales. Pero a veces, para matar a un monstruo, no necesitas a un santo. Necesitas a alguien que entienda la oscuridad. El 19 de junio, el marqués de Apchier organiza una última batida desesperada en los bosques de la Sogne d'Auvers. Chastel se une al grupo, pero su comportamiento es extraño, ritualístico. La leyenda, esa que ha sobrevivido siglos y ha alimentado el mito del hombre lobo moderno, dice que Chastel no confiaba en el plomo común. Se cuenta que tomó medallas de la Virgen María, bendecidas, y las fundió para fabricar balas de plata. Si la iglesia decía que la bestia era un demonio, entonces solo un arma sagrada podría enviarla de vuelta al infierno. La escena del abate es una de las más extrañas y cinematográficas de toda esta historia. Mientras los otros cazadores y perros baten el monte haciendo ruido, Chastel se sienta en un claro. No está escudriñando el horizonte con ansiedad. Está tranquilo. Tiene su escopeta de 2 cañones cargada sobre las rodillas y un libro de oraciones abierto en las manos. Está rezando. De repente, la maleza se abre. La bestia aparece. Es inmensa, terrorífica, la misma pesadilla que ha devorado a Gévaudan. Pero aquí ocurre lo impensable. Cualquier animal salvaje, al ver a un humano, atacaría o huiría instantáneamente. La bestia hace nada. Se detiene en seco. Se queda parada mirando fijamente a Jean Chastel. No hay gruñidos, no hay postura de ataque. Es una pausa antinatural, casi íntima. Es como un perro que se encuentra con su amo y espera una orden. Chastel no se inmuta. Termina su oración, cierra el libro con calma, se ajusta los anteojos y levanta el arma. La bestia sigue allí, inmóvil, ofreciendo el blanco perfecto, como si aceptara su destino o como si confiara en que ese hombre no le haría daño. El estruendo del disparo rompe el silencio del bosque. La bala impacta en el hombro derecho, atravesando el cuello y destrozando arterias vitales. La criatura cae fulminada. No se levanta más. Los perros de la batida llegan poco después y se lanzan sobre el cadáver, pero ya no es necesario. Jean Chastel se levanta, camina hacia el cuerpo humeante del monstruo que humilló al imperio francés y lo mira con una expresión indescifrable. Ha matado a la bestia. Ha terminado con la pesadilla. Pero la facilidad con la que ocurrió, esa extraña pausa del animal, esa mirada de reconocimiento antes del disparo, eso sembraría la duda más oscura de todas. ¿Fue un duelo o fue una ejecución pactada? La muerte de la bestia trajo paz a los valles, pero la autopsia realizada poco después en el castillo de Besque trajo el horror definitivo a la historia. El notario real, Roch-Étienne Marin, con la meticulosidad de un forense moderno, abrió el estómago del animal abatido por Chastel. Lo que encontró allí silenció cualquier duda escéptica. En las entrañas de la criatura había restos frescos de un fémur y la cabeza de una niña pequeña. Era el monstruo. No había duda. Pero el informe de Marín también detalló una anatomía que no encajaba en ningún libro de Dios. Patas demasiado robustas, cráneo deforme. Una dentadura diseñada para triturar, no para rasgar. Y es aquí, con el cuerpo abierto sobre la mesa de disección, donde nace la teoría más perturbadora, la sombra que ha perseguido a los historiadores modernos y a expertos como Michel Louis. Si unimos los puntos, la imagen que surge no es la de un depredador natural, sino la de un crimen premeditado. ¿Recuerdan cómo la bestia se detuvo ante Jean Chastel? Esa pausa dócil, esa mirada de reconocimiento. La teoría sombría sugiere que la bestia de Gévaudan no era un demonio, ni un simple animal, sino un híbrido de guerra, probablemente un cruce entre lobo y mastín rojo, criado y entrenado por la mano del hombre. ¿Y quién tenía la capacidad, los perros y el conocimiento para crear tal abominación? Todos los dedos apuntan al hombre que la mató, Jean Chastel. Piénsenlo por un segundo.
Es una traición de proporciones bíblicas. La teoría sostiene que Chastel, o su hijo, del que se decía que vivía como un salvaje en el bosque, crió a la bestia, la adiestró para atacar humanos y quizás incluso la protegió con corazas de cuero de jabalí, lo que explicaría por qué las balas rebotaban en los primeros encuentros. Durante 3 años, soltó a su mascota para sembrar el terror. Quizás por odio político, quizás por una psicopatía profunda, o simplemente para crear la necesidad de un salvador. Cuando la situación se volvió insostenible, o tal vez para encubrir sus huellas, Chastel decidió poner fin a su propio juego macabro. Salió al bosque, llamó a su creación y cuando el animal se sentó esperando una recompensa o una caricia de su amo, Chastel lo ejecutó a sangre fría. La bestia no murió peleando porque no sabía que estaba en una pelea. Pensó que estaba con su padre. Jean Chastel murió años después llevándose el secreto a la tumba, aclamado como un héroe. Pero la pregunta flota en el aire frío de Gévaudan hasta el día de hoy. La bestia murió, sí, pero el verdadero monstruo, sí no siento sí, ¿era el animal que mordía o el hombre que sostenía la correa en las sombras? ¿Fue la naturaleza o fue la maldad humana la que realmente devoró a esas 100 almas? La historia de la bestia de Gévaudan terminó oficialmente con un disparo en los bosques de Auvernia en 1767, pero el eco de sus pasos todavía resuena en nuestra conciencia colectiva. Hoy, miramos los huesos en los museos y leemos los archivos con la seguridad de la distancia, intentando racionalizar lo imposible. Queremos creer que fue solo un lobo grande, o un híbrido entrenado por un hombre loco, porque esas respuestas nos dan control. Pero la verdad es mucho más inquietante. Esta crónica nos obliga a enfrentar una realidad incómoda. Nos gusta creer que somos la especie dominante, los amos del planeta, intocables en nuestras ciudades de piedra y tecnología. Pero hace apenas unos siglos, un solo animal, una criatura de carne y hueso, puso de rodillas a la nación más poderosa de la Tierra. Desafió a sus ejércitos, burló a sus científicos y nos recordó, con una violencia primitiva, que la frontera entre la civilización y el caos es mucho más delgada de lo que pensamos. Al final, ¿qué era realmente la bestia? ¿Una aberración genética? ¿Un arma biológica creada por la traición humana? ¿O simplemente la naturaleza recordándonos nuestro lugar en la cadena alimenticia? Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Y quizás sea mejor así, porque en ese misterio vive el respeto. ¿Es posible que estemos subestimando la inteligencia de estos gigantes? ¿Es posible que, allá afuera, en los rincones inexplorados del mundo, existan todavía fuerzas que no obedecen nuestras leyes? Si esta historia te hizo mirar hacia la oscuridad del bosque con un poco más de respeto o temor, entonces mi trabajo aquí ha terminado. Suscríbete ahora al canal si quieres que sigamos desenterrando los expedientes más oscuros de la naturaleza. Y dime en los comentarios, ¿qué otro animal legendario o monstruo histórico crees que merece ser investigado? ¿Los leones de Tsavo? ¿El tigre de Champawat? Tú decides la próxima cacería. Hasta entonces, mantén los ojos abiertos, porque la historia nos enseña que los monstruos a veces son reales.